Vamos llegando a las 9:30 de la mañana y es un tema que hemos comentado durante la semana pasada. El Congreso de Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas y se suma de esta manera a una tendencia que ha crecido en el mundo. Son varios los países que están con diferentes restricciones respecto a esto. Por ejemplo, Australia, Francia, Brasil, Argentina, México, incluso los Estados Unidos, entre otros. Vamos a intentar responder algunas preguntas o por lo menos plantearnos esta discusión. ¿A qué responde estos cambios? ¿Las repercusiones son positivas? ¿Qué debería hacer el Uruguay? Esto lo vamos a conversar con el sociólogo y magíster en investigación educativa y especialista internacional en educación, Renato Perti. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Poder estar nuevamente acá. Y bueno, creo que cada vez que ustedes convocan para hablar del tema que debe ser prioridad de las prioridades en Uruguay, que es la educación, bienvenido. Bien, a eso vamos entonces. Cuando uno piensa lo que está pasando en el mundo, dice, bueno, ¿cómo hace unos años el impulso era vamos a meter tecnología y vamos a la revolución tecnológica? Y hoy parece que el freno está puesto, ¿no? Claro, yo creo que ahí hay varias cosas que hay que verlas en perspectiva histórica, ¿no? Las tecnologías han emergido progresivamente desde Internet. Uno puede ir viendo la progresión de las tecnologías desde los fines de los 70, 80, ¿no? Y en realidad lo que uno observa es que las tecnologías no han sido, en general, y esa es la evidencia que vos mencionabas a nivel mundial, una respuesta efectiva a los desafíos de aprendizaje. Las tecnologías dan resultado en la medida en que uno tiene una propuesta educativa fuerte, robusta, sólida, donde las tecnologías cumplen un rol, pero subsidiario o diríamos complementario a lo más importante de la educación, que es formar a las personas, a los alumnos como personas y fundamentalmente como lo que hoy pasa en el mundo en general, es que formarlos como seres libres y pensantes. Eso no se ha entendido. Eso se ha entendido de manera relativizada, porque lo que ha tenido las tecnologías en educación ha sido un alto nivel de comercialización y de uso de las tecnologías por vía de empresas transnacionales que han ofrecido la tecnología a diferentes niveles, y muchas veces los países no han tenido la capacidad de digerir, la capacidad de asimilar, la capacidad de conectar las tecnologías con los aprendizajes. La UNESCO, año 2023, hizo un informe que se presentó acá en Uruguay, Informe Mundial de Educación, que fue sobre las tecnologías. Y ahí la UNESCO mostró que las tecnologías no son una respuesta mágica. Las tecnologías no mejoran por sí los aprendizajes. Más, ese informe mostraba que un alumno que en una clase, pongamos educación secundaria, como usted decía, en el caso de Chile es primaria y secundaria lo que se toma en cuenta, agarra un celular y lo mira. Lleva 20 minutos más poder volver a recuperar la atención de ese alumno en lo que se está aprendiendo. Fíjense, en clases de 50 minutos, 60 minutos, 20 minutos se perdería solamente en que recuperar la atención. Y la clave que muestra la neurociencia, la psicología cognitiva, es que la clave de la educación es comprometer, motivar al alumno para que aprenda, y para eso la atención es fundamental. Entonces, lo que están haciendo países nórdicos, por ejemplo, como mencionabas el caso de Chile, también hay Brasil, Australia también. Australia, México también, algunas, es tratar de recentrar la educación en lo fundamental, que es formar a la persona en su pensamiento autónomo, en su pensamiento libre, en su capacidad de pensar, de crear, de innovar, y en una cosa que es fundamental, que la hemos ido perdiendo, que es la capacidad de atención. Nosotros, de alguna forma, vivimos una dispersión cognitiva permanente, los adultos también, no todos, sin excepción. Sí, en todos los ámbitos. Entonces, claro, esa dispersión cognitiva, esa pérdida de capacidad de concentrarse, tiene mucho que ver con la pérdida de la capacidad de la persona de formarse. ¿Pero el camino es el prohibicionismo? No, yo no creo que el camino sea el prohibicionismo. Yo creo que el camino es tener buenas propuestas educativas. O sea, el camino que tenemos que... Es decir, en Chile tampoco es un prohibicionismo per se, si uno lo lee en los detalles, en otras... Se puede utilizar la tecnología siempre y cuando dentro de un cuadre pedagógico. Pedagógico, para que lo entiendan bien los televidentes, es que tenga claridad en las maneras de enseñar y aprender. O sea, cómo uno tiene claridad en cómo enseñar y aprender. Y todavía no hay resultados de esas normas, ¿no? Todavía no hay, y lo que yo creo que hay que hacer es tratar de inscribir las tecnologías, el uso de las redes sociales, el uso de dispositivos digitales, en propuestas educativas sólidas. Pensemos en el Uruguay. Incorporarlas. Incorporarlas sin prohibirlas, tamizarlas. Quizás lo que está haciendo Chile, otros países, es tratar de hacer una pausa, porque además las tecnologías han irrumpido tan fuertemente en las personas que están modificando
lo fundamental, que son las condiciones de socialización y de reproducción de las sociedades. Porque el problema no es la educación solamente, el problema es que estamos cambiando la identidad de las personas. ¿Y en el resto del mundo hay algún país que ha logrado incorporar las tecnologías? Yo creo que los países nórdicos, por ejemplo, han ido combinando una fuerte componente presencial de la educación basado en un uso no tan tecnológico, porque, por ejemplo, para dar tu respuesta a lo que tú decís, Finlandia no ha sido de los países más abanderados tecnológicamente. Los países nórdicos no son, inclusive uno puede pensar que, inclusive desde el punto de vista de las condiciones de conectividad y tecnología, el Uruguay está igual o mejor en algunos países europeos, por ejemplo, para dar un ejemplo. O sea, el problema no es la tecnología, el problema es la calidad de la propuesta educativa. ¿Qué significa la calidad de la propuesta educativa? Que uno tenga, primero, algo que generalmente los países a veces no, y en América Latina tenemos ese déficit, no ponemos el énfasis en para qué enseñar y para qué aprender. ¿Para qué queremos enseñar y aprender? Entonces nuestras discusiones sobre educación son muchas veces colaterales, son sobre las condiciones, la infraestructura, el equipamiento, las condiciones de trabajo que son necesarias, pero no se discute en profundidad el para qué uno educa y aprende. Y eso es lo que creo que está retomando, por ejemplo, los países nórdicos, cuando dicen, Noruega, Dinamarca, dicen, bueno, el niño tiene que tener materiales impresos, la niña, es porque justamente tiene que tener la capacidad de atender, tiene la capacidad de conectarse, tiene la capacidad de aprender leyendo, por ejemplo. Yo creo que el gran tema del Uruguay, por ejemplo, volví al Uruguay, es que nosotros tenemos que poner la lectura y la escritura como el buque insignia de la sociedad uruguaya de los próximos años. Claro. ¿Por qué razón? Porque tenemos una cantidad de niños y niñas que llegan a la evaluación de PISA a los 15 años que no saben leer, ni escribir, ni aplicar la ciencia y la matemática. Comprensión. Comprensión lectora. Comprensión lectora, exactamente. Uno, entonces, lo que dices, hay tanto problema en la educación uruguaya Sí. que discutir esto nos parece una cosa que es lejana o que por No, lo yo menos creo hay que primero sí. ordenar la casa en los temas prioritarios y después ver esta discusión. Yo creo que en Uruguay, Uruguay tiene un Ceibal que ha sido abanderado en el mundo. Yo he trabajado varios años en la UNESCO y lo vi en la UNESCO, lo vi en América Latina, lo pude ver también en otras regiones, en Europa, en África, inclusive han venido de países muy distantes al Uruguay a ver la experiencia Ceibal. Ceibal lo que logró fue una inclusión tecnológica importante, sin duda alguna, y logró progresivamente también introducir la idea de que no solamente es tecnología, sino también es producción de materiales, recursos, formación, capacidad de trabajo en áreas específicas, de la ciencia de la matemática, de la ciencia. Eso lo hizo Ceibal. Lo que sucede es que el Uruguay, pese a que tuvo Ceibal y tiene Ceibal, los aprendizajes no han mejorado. Si uno observa el Uruguay, película, ¿no? Y eso no tiene un componente político partidario, porque fueron gobiernos de diferentes partidos, gobiernos, usted hablaban de las coaliciones, una coalición u otra, o partidos entre los cuales no importa. El Uruguay no movió en la evaluación de PISA en las últimas 2 décadas la aguja de los aprendizajes, ni en la lengua, ni en la matemática, ni en la ciencia. O sea, no necesariamente, creo que eso tiene que, no es una crítica a Ceibal, es una crítica a la debilidad del sistema educativo. ¿Por qué el Uruguay, habiendo tenido Ceibal, habiendo tenido niños que tuvieron acceso tecnológico desde los 6 años, en condiciones muy favorables, porque Uruguay es uno de los países, en América Latina, es lejos el país que tiene más conectividad en materia educativa, lejos, más que Chile, más que Argentina o cualquier otro? ¿Por qué eso no hizo un impacto real en mejorar los aprendizajes? Entonces en Uruguay lo que tenemos que hacernos es preguntarnos ¿por qué no logramos con todas las estrategias educativas que hemos tenido en los últimos 20 años, de diferente tipo, tiempo completo, extensión de tiempo pedagógico, escuelas comunitarias, liceos de tiempo completo? Yo no digo que esté en contra de esas propuestas, creo que hay que hacerlas, pero lo que hay que hacer es preguntarse por qué no han movido la aguja de los aprendizajes. Mientras que el Uruguay no mueve la aguja de los aprendizajes, no vamos a formar ni seres libres ni pensantes. ¿No hay una fórmula, una receta? A una receta, no, en educación hay recetas. En educación lo que hay son procesos educativos sólidos que duran durante mucho tiempo. Ejemplo, bien concreto. ¿Por qué Finlandia logró determinados resultados educativos que hace años nosotros venimos, ustedes también, manifestándolo? Muy simple. Lo dijo la directora de Educación Básica de Finlandia, que en el marco del trabajo de la UNESCO le pedimos, le solicitamos que estuviera en el Parlamento, hablara con los parlamentarios. Eso fue hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque la educación básica de 9 años que definió, que va, para ponerlo claro, va del primer año de escuela al tercero de media, que es básicamente lo que se llama en la reforma, el transformación curricular, la educación básica integral, Sí. no se movió esa matriz, no la movieron ningún partido político.
más de izquierda, más de derecha, más conservador, más liberal, más socialdemócrata. Los países nórdicos han tenido también alternancia de partidos más liberales y más socialdemócratas. Y esa matriz pudo haber modificaciones, pero hubo una matriz de continuidad, de acumulación. Lo que el Uruguay no ha tenido es capacidad de acumular experiencias sobre un derrotero común. Entonces, una política de Estado. Una política de Estado. Yo creo que existe la voluntad del gobierno, por lo menos yo creo que existe la voluntad del presidente, también creo claramente en la voluntad del director nacional de ANEP, Pablo Cayani, de avanzar en esa línea. Lo que sucede es que el país, cuando empezamos a avanzar en esas líneas, a veces nos cuesta mucho poner la discusión en el contenido de la educación. Cuando, por ejemplo, hace unos años atrás, acá estuvimos hace años, me acuerdo, hablando de Edu 21. ¿Se acuerdan de Edu 21? Sí, claro. Bueno, Edu 21, ¿qué buscaba? Edu 21 lo que buscaba era un acuerdo educativo de largo alcance, 10 años, 15 años, blindarlo de alguna manera el acuerdo educativo para que el país avanzara. ¿Qué pasó con Edu 21? Pasó que después, cuando hubo que entrar en la implementación de propuestas que había determinado consenso, el sistema político tiende a encerrarse en sí mismo. Lo empezó a cascotear. Claro, tiende a encerrarse en sí mismo, tiende a tener una lógica de funcionamiento muy partidocrático, que está bien... ¿Qué son las chacritas lo que te No, es un tema que ustedes lo han visto con los cientistas políticos que han traído y lo pueden ver. El Uruguay tiene un sistema muy basado en partidos políticos. Está bien, porque eso se sostiene de la democracia, sin duda alguna. Pero es un sistema de partidos que le cuesta mucho relacionarse hacia afuera e incorporar otros actores en la cogestión de las políticas públicas. Las políticas públicas en el mundo, y volviendo a lo que tú planteabas... Sí, que es la tecnocracia. Claro, no son políticas estadocéntricas. Hay una diferencia conceptual. Yo creo en un Estado garante de oportunidades. Creo que el Estado tiene que ser garantista de oportunidades educativas. Pero tiene que ser un Estado garantista en partenariado con otras instituciones. Entonces no lo puede hacer solamente el Estado por sí mismo. Lo tiene que hacer el Estado relacionando, colaborando. Claro. Y eso cuesta mucho al sistema de partidos políticos porque tienden a encerrarse en discusiones. Y fíjense que hoy, ustedes lo han visto, nadie está hablando de acuerdo educativo. Como que el acuerdo educativo se evaporó. Entonces, cuando tú estás hablando de políticas en tecnologías, por ejemplo, tenemos que pensar en políticas de 20 años, 10, 20 años que le permitan al país dar un salto. Y eso creo que hoy no está presente en la agenda educativa. Bien. Sin dudas hay muchos desafíos por delante. La tecnología es uno de estos pero la educación tiene varios. Le vamos a volver a convocar, Operti, para poder seguir discutiendo estos temas tan importantes. Yo creo que la discusión es la educación. Claro, no es tecnología, no sí, es la tecnología, no en el aula. Sí o no. Es la discusión, es cómo la inteligencia artificial, para decir una palabra última, es el socio minoritario de una inteligencia humana que es el socio mayoritario. Bien. Y ahí está, socios, pero socios donde nosotros apuntalemos y fortalezcamos la inteligencia humana y la diversidad de la inteligencia humana. Y ahí creo que está el nudo de la discusión. Operti, gracias por la visita. Ha sido un gusto.